Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. A veces las historias más intensas nacen de los momentos más oscuros. Era madrugada de martes cuando el mundo del espectáculo turco se paralizó ante una noticia que nadie veía venir. Halil İbrahim Ceylan, uno de los rostros más queridos de la televisión, había sido trasladado de urgencia a un hospital privado de Estambul. Los primeros reportes hablaban de un malestar súbito durante una reunión de guión, seguido por un episodio de mareo y una alarmante caída de la presión arterial. Su equipo, sin perder tiempo, pidió una ambulancia y logró que el actor recibiera atención inmediata. La familia, intentando evitar una tormenta mediática, trató de mantenerlo en secreto. Pero en la era de los teléfonos encendidos y las redes despiertas, nada permanece oculto por mucho tiempo. Y cuando la noticia llegó a oídos de Esla Turkoglu, ocurrió algo que ni su entorno más cercano esperaba. Fuentes cercanas a la actriz cuentan que se encontraba en pleno rodaje cuando un asistente se le acercó discretamente para susurrarle algo al oído. Nadie sabe exactamente qué palabras escuchó, pero todos vieron su rostro transformarse en segundos. Sus ojos, hasta ese momento concentrados en el guión, se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Dejó caer el libreto sin pronunciar una palabra y ante el asombro de todos, salió corriendo del set. Al principio el equipo pensó que había tenido una crisis personal o un problema familiar. Pero la verdad superó cualquier suposición. Sin avisar a nadie, Esla subió a su coche y condujo directamente hacia el hospital donde se encontraba Halil. En el trayecto, según varios testigos, no dejó de llamar al hermano del actor para saber en qué habitación estaba. Al llegar, se encontró con el primer obstáculo: los guardias de seguridad tenían órdenes estrictas de no permitir el ingreso de personas ajenas a la familia. Los periodistas ya merodeaban el edificio, olfateando la primicia, y los familiares de Halil temían que cualquier filtración desatara un circo mediático. Pero Esla no era una periodista ni una espectadora curiosa. Con voz temblorosa pero decidida, dijo una frase que todos los presentes recordarán. No soy reportera ni fan. Soy alguien que lo conoce mejor que cualquiera de ustedes. Déjenme pasar. Y la dejaron pasar. Subió hasta la planta de cuidados especiales. Frente a la puerta de la habitación de Halil, respiró profundamente varias veces, como si intentara reunir la fuerza necesaria para ver al hombre que alguna vez fue su compañero, su cómplice, quizás algo más. Entró sin hacer ruido. El actor, aún débil, abrió los ojos al percibir su presencia. La reconoció. Y con voz casi inaudible, pronunció su nombre. Esla se acercó sin decir palabra, tomó su mano y apoyó su frente contra la de él. No hubo discursos ni lágrimas exageradas, solo un silencio denso y lleno de significado. Según un médico que presenció la escena, fue uno de esos momentos que no se olvidan. En el aire flotaba una mezcla de tristeza, ternura y algo que nadie se atrevía a nombrar: amor. Minutos más tarde, cuando los doctores pidieron a Esla que abandonara la habitación para continuar las evaluaciones, la actriz se negó rotundamente. Si quieren que salga, tendrán que sacarme por la fuerza. No lo dejaré solo otra vez. Aquella declaración, repetida de boca en boca entre el personal del hospital, fue el inicio de una noche que se grabó en la memoria de todos. La familia, inicialmente reacia, terminó cediendo ante su determinación. La dejaron quedarse junto a él. Durante horas no se escuchó otra voz que la suya, susurrándole que respirara con calma, que todo estaría bien, que lo importante era recuperarse. Se aseguró de que las sábanas no se arrugaran, de que los medicamentos fueran los adecuados,
incluso discutió con las enfermeras cuando notó que las agujas incomodaban al actor. Alil siempre lo pasa mal con las inyecciones, dijo con una sonrisa triste. Los médicos aseguraron después que su presencia tuvo un impacto directo en el estado emocional del paciente. Desde que ella llegó su pulso se estabilizó, comentó uno de ellos. Cerca de la medianoche, cuando el hospital estaba en silencio absoluto, Alil pronunció algo que muy pocos alcanzaron a escuchar, pero que quienes lo oyeron no olvidarán jamás. Gracias por venir. Sabía que lo harías. Esa simple frase encendió la chispa de miles de rumores. Los medios comenzaron a hablar de reconciliación, de un amor que, pese al tiempo y las heridas, seguía vivo en algún rincón de sus corazones. Algunos periodistas aseguraron que Esla canceló todos sus compromisos laborales para permanecer junto a él. Otros afirmaron que incluso llevó ropa para quedarse varias noches. Sea cierto o no, nadie pudo negar la evidencia emocional de aquella escena, dos almas reencontrándose en medio de la fragilidad humana. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse entre las cortinas de la habitación, una enfermera entró con el desayuno. Se detuvo al ver la imagen. Esla dormía en una silla incómoda, la cabeza apoyada en el borde del colchón y su mano entrelazada con la de Alil. El actor, al despertar, acarició con ternura su cabello para no despertarla de golpe. La enfermera, conmovida, no pudo evitar que una lágrima le resbalara por la mejilla. Horas después, la familia del actor regresó. Su hermano menor, con el rostro cansado pero agradecido, se acercó a Esla y le dijo en voz baja: «Gracias por estar aquí. Lo necesitas tanto como él te necesita a ti». Fue una especie de reconciliación tácita, una aceptación silenciosa que borró cualquier malentendido pasado. Poco después, los médicos anunciaron que el actor necesitaba descanso absoluto y que las visitas debían limitarse. Sin embargo, cuando le explicaron que eso implicaba que Esla debía salir, Alil se negó con la poca fuerza que le quedaba. «Si ella se va, me voy yo también». Ante esa respuesta, los doctores comprendieron que en este caso, la cura emocional era tan importante como la física. Aceptaron su presencia continua. Prepararon una cama improvisada para Esla, pero ella rehusó usarla. «Solo necesito estar cerca, no necesito comodidades», dijo con serenidad. Desde ese instante se convirtió en su sombra. Controlaba su pulso, ajustaba la temperatura, revisaba los monitores del corazón y, sobre todo, lo acompañaba con una calma que transformaba la habitación en un refugio. Durante el día, entre susurros, hablaron de todo lo que habían callado durante meses: los silencios, los malentendidos, las heridas que nunca sanaron. «Pensé que ya no te importaba», murmuró él. «Y yo pensé que no querías que me preocupara», respondió ella. Fue un intercambio sencillo, pero bastó para quebrar el muro que los separaba. Desde ese día, los rumores crecen como fuego en verano. Algunos aseguran que lo que unió el miedo no podrá separarlo el orgullo. Otros creen que este episodio marcó el inicio de una segunda oportunidad. Pero hay algo que nadie puede negar: aquella noche en el hospital cambió para siempre la historia entre ellos. Alil encontró en medio del dolor la única mano que deseaba sostener. Y Esla comprendió el verdadero significado del miedo: no temer a los rumores ni a las cámaras, sino a llegar demasiado tarde. Desde K-Pop, seguimos minuto a minuto esta historia que ha devuelto la fe en el amor a millones de fans. ¿Piensas que el destino volvió a unirlos? ¿O que fue solo una chispa del pasado? Cuéntanos en los comentarios qué opinas, cuál fue la parte que más te conmovió y qué otros actores turcos te gustaría ver en nuestros próximos vídeos. No olvides suscribirte a K-Pop, darle me gusta al vídeo, activar la campanita y si deseas apoyarnos aún más, haz clic en el botón de unirse para acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a seguir trayendo las historias más emocionantes del mundo del entretenimiento turco. Porque aquí en K-Pop
No solo contamos noticias, revivimos emociones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.